Me ha dado curiosidad por averiguar sobre este personaje. Los que seguramente lo ubiquen viendo la foto, me dejan en los comentarios. Yo sé que lo ubican. Vamos a hablar sobre James Dewey Watson, un chicagueño de Illinois. Nació el 6 de abril de 1928. Mejor conocido como James Watson. ¿Quién es? Te preguntarás. Es un biólogo, molecular, genetista, zoólogo estadounidense. Resulta y acontece que en 1953, hace como unos 70 años, él publicó junto con Francis Crick el artículo académico en el que él proponía la estructura de doble hélice de la molécula ADN. Watson, Crick y otro más, Maurice Wilkins, recibieron en 1962 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva. En los años posteriores se ha reconocido que Watson y sus colegas no han atribuido debidamente a su colega Rosalind Franklin sus contribuciones al descubrimiento de la estructura de la doble hélice. En sus primeros años de infancia y educación, destacar que James nació en Chicago el 6 de abril de 1928 como único hijo de Jean y James Watson. Este último, un hombre de negocios descendiente de, en su mayoría, de colonos ingleses durante la época colonial en los Estados Unidos. Su padre era Lauchin Mitchell, un sastre, era de Glasgow, Escocia, y su madre, Lizzie Gleason, era hija de padres de un condado denominado Tipperary en Irlanda. Criado como católico, pero él más tarde se describiría a sí mismo como un fugitivo de la religión católica. Watson dijo en su momento: lo más afortunado que me ha pasado es que mi padre no creía en Dios. Watson creyó en la zona sur de Chicago, perdón, no creyó que hablo, creció en la zona sur de Chicago y asistió a escuelas públicas, como la Horace Mann Grammar School y la otra denominada South Shore High School. Le fascinaba la observación de aves, una afición que él compartía con su padre, por lo que se planteó estudiar ornitología. Ornitología, para quien no sabe, ornitología entiendo, es una ciencia que se dedica al estudio de a la rama de la zoología y se dedica al estudio de las aves específicamente. Watson apareció en Quiz Kids, un popular programa de radio que retaba a jóvenes brillantes a responder preguntas. Gracias a la política liberal del presidente de aquel entonces de la Universidad Robert Hopkins, se matriculó a los 15 años de la Universidad de Chicago, donde él obtuvo una beca de estudios. Entre sus profesores se encontraba Lewis Leon Truston, de quien Watson aprendió el análisis factorial, al que luego haría referencia en sus controvertidas opiniones sobre la raza humana. Y ya vamos para allá. Antes de que me funen, tras leer este libro de Erwin Schrödinger, ¿qué es la vida? Titula: en el año de 1946, Watson cambiaría sus ambiciones profesionales del estudio de la ornitología a la genética. Watson se licenciaría en zoología por la University of Chicago en 1947. En su autobiografía publicada, llamada Avoid Boring People, Watson describiría la Universidad de Chicago como una institución académica idílica en la que se inculcaría la capacidad del pensamiento crítico y una compulsión ética de no sufrir a los tontos que impedían su búsqueda de la verdad, en contraste con su descripción de experiencias posteriores. Resulta y acontece que en el año de 1947 Watson abandonaría la Universidad de Chicago para convertirse en estudiante de posgrado en el sistema universitario de Indiana. Atraído por esta presencia
en Bloomington del Premio Nobel del año 1946, Hermann Joseph Müller, quien en trabajos cruciales publicados en el año de 1922 y 1929 y en la década 30, había expuesto todas las propiedades básicas de la molécula de la herencia que Schrödinger presentaría en un libro de 1944. Se doctoró más tarde en la Universidad de Indiana en 1950. Salvador Luria fue su asesor doctoral. En cuanto a su carrera de investigación, Luria, del Brook y el grupo Fago, al principio Watson se sentiría atraído por la biología molecular gracias a los trabajos de Salvador Luria. Luria acabaría compartiendo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1969 por su trabajo en el experimento Luria-Delbruck relativo a la naturaleza de las mutaciones genéticas. Formaba parte de un grupo distribuido de investigadores que utilizaban los virus que afectan a las bacterias, llamados bacteriófagos. Él y Max Delbruck se encontraban entre los líderes de este mundo, un grupo de los fagos, un importante movimiento de genetistas desde sistemas experimentales como la drosófila hacia la genética microbiana, a principios de 1948. En este sentido, Watson comenzaría una investigación suya de doctorado en el laboratorio de Luria en la Universidad de Indiana. Esa primavera conoció a Delbruck, primero en el apartamento de Luria y de nuevo ese verano durante el primer viaje del laboratorio Cold Spring Harbor, por sus siglas CSHL. El grupo de fagos fue el medio intelectual en el que Watson se convertiría en un científico en activo. Es importante aquí destacar un punto que los miembros del grupo fagos intuían que estarían en el camino de descubrir la naturaleza física del gen. Resulta que en 1949 Watson seguiría un curso con Felix Horowitz que incluiría la visión convencional de la época, que los genes eran proteínas y capaces de replicarse a sí mismos. El otro componente molecular principal de estos cromosomas, el ADN, se consideraba en general un tetranucleótido estúpido, así, un tetranucleótido estúpido que solamente cumplía una función estructural de apoyo a las proteínas. Incluso en esta época, Watson, bajo la influencia de este grupo de fagos, conocía el experimento de Avery McCarthy, que sugeriría que el ADN era la molécula genética. El proyecto de investigación de Watson consistía en utilizar rayos X para inactivar los virus bacterianos. En septiembre de 1950, Watson se trasladaría a la University of Copenhagen para realizar un año de investigación postdoctoral, dirigiéndose primero al laboratorio de bioquímico Hermann Kalkar. Kalkar estaba interesado en la síntesis enzimática de los ácidos nucleicos y quería utilizar los fagos como sistema experimental. Watson quería explorar la estructura del ADN y sus intereses no coincidían con los de Kalkar. Tras trabajar parte del año con Kalkar, Watson pasaría el resto del tiempo en Copenhague realizando experimentos con el fisiólogo microbiano Ole Malloe, entonces miembro del grupo de fagos. Estos experimentos, de los que Watson se había enterado durante la conferencia sobre fagos del verano anterior de Cold Spring Harbor, incluían el uso de fosfato radiactivo como trazador para determinar qué componentes moleculares de las partículas de fago infectarían realmente a las bacterias objetivo durante la infección viral. La intención era determinar si es que el material genético era proteína o el ADN, pero tras consultar con Max Delbruck, determinaron que sus resultados no eran concluyentes y tampoco podían identificarse específicamente las moléculas recién marcadas como ADN.
Watson nunca desarrollaría una interacción constructiva con Calcar, pero sí acompañó a este a una reunión en Italia, donde Watson vería a Maurice Wilkins hablar sobre los datos de la difracción de rayos X para el ADN. Watson estaba ahora seguro de que este ADN tenía una estructura molecular definida que podía ser dilucidada. En 1951, el químico Linus Pauling publicaría en California su modelo de la hélice alfa de los aminoácidos, un resultado que surgiría de los esfuerzos de Pauling en la cristalografía de rayos X y la construcción de modelos moleculares. Tras obtener algunos resultados de su fago y de otras investigaciones experimentales realizadas en la Universidad de Indiana, el Statens Serum Institute de Dinamarca, el CSEHL, y el Instituto Tecnológico de California, Watson tenía ahora el deseo de aprender a realizar experimentos de difracción de rayos X. ¿Para qué? Para poder trabajar en la determinación de la estructura del ADN. En ese verano, Luria conoció a John Kendrew y este organizaría un nuevo proyecto de investigación postdoctoral para Watson en Inglaterra. En 1951, Watson visitó a Estación Zoológica Anton Dorn de Nápoles. Aquí empezaría la identificación de la doble hélice. A mediados de marzo de 1953, Watson y Crick deducirían la estructura del doble hélice del ADN. Estos datos experimentales recogidos en el King's College de Londres, principalmente por Rosalind Franklin, fueron cruciales para su descubrimiento y no se les atribuiría la autoría puntualmente. Sir Lawrence Bragg, director del laboratorio Cavendish, donde trabajaban Watson y Crick, hizo el anuncio original del descubrimiento en una conferencia de Soliai sobre proteínas celebrada en Bélgica el 8 de abril de 1953. La prensa no lo publicó. Watson y Crick presentaron un artículo titulado Molecular Structure of Nucleic Acids a Structure for bla bla bla. Bueno, en español sería, en cristiano, estructura molecular de los ácidos nucleicos. Esta estructura para el ácido nucleico de desoxirribosa en la revista científica Nature, que se publicaría el 25 de abril de 1953. Bragg daría una charla en la Escuela de Medicina de Guy's Hospital de Londres el jueves 14 de mayo de 1953, que daría lugar a un artículo de Richie Calder, el del 15 de mayo de 1953, del periódico londinense News Chronicle, titulado Why You Are You, el secreto más cercano de la vida. Sidney Brenner, Jack Dunitz, Dorothy Hodgkin y Leslie Orgel y Beryl M. Houghton fueron algunos de las primeras personas que en abril de ese año verían el modelo de la estructura del ADN, construido por Crick y Watson. En ese momento trabajarían en el departamento de química en la Universidad de Oxford y todos quedaron impresionados por el nuevo modelo del ADN, especialmente Brenner, que luego trabajaría con Crick en Cambridge, en el laboratorio Cavendish y en el nuevo laboratorio de biología molecular. Según la difunta Beryl Houghton, más tarde Rimmer, todos viajarían juntos en dos coches una vez que Dorothy Hodgkin les anunciaría que iban a Cambridge a ver el modelo de la estructura del ADN. El periódico de los estudiantes de la Universidad de Cambridge, Varsity, también publicaría un breve artículo sobre el descubrimiento el sábado 30 de mayo de 1953. Luego, Watson presentaría una ponencia sobre la estructura doblemente helicoidal del ADN en el 18º simposio de Cold Spring Harbor sobre virus a principios de junio
de 1953. 6 semanas después de la publicación de este artículo, Watson y Crick en Nature, muchos de estos asistentes a la reunión aún no habían oído hablar de este descubrimiento. Este simposio de Cold Spring Harbor de 1953 fue la primera oportunidad para muchos de ver este modelo de la doble hélice del ADN. Ellos, Watson, Crick y Wilkins, recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por sus investigaciones sobre esta estructura de los ácidos nucleicos. Rosalind Franklin había fallecido en 1958 y por tanto ella no podía ser nominada. Lamentablemente, la publicación de esta estructura de doble hélice del ADN se ha descrito como un punto de inflexión en la ciencia. La comprensión de la vida cambió fundamentalmente y comenzó la era moderna de lo que hoy por hoy conocemos como la biología. Interacciones con Rosalind Franklin y Raymond Gosling. El uso por parte de Watson y Crick de estos datos de difracción de rayos X del ADN recogidos por Rosalind Franklin y su estudiante Raymond Gosling no estarían autorizados. Los patrones de difracción de los rayos X de alta calidad del ADN de Franklin eran información privilegiada e inédita tomada sin permiso de un científico que trabajaba en el mismo tema que en otro laboratorio. Watson y Crick utilizaron algunos de estos datos inéditos de Franklin sin su consentimiento. Vea, anótese, sin su consentimiento. En su construcción del modelo de doble hélice del ADN. Los resultados de Franklin proporcionarían estimaciones del contenido de agua de los cristales del ADN y estos resultados eran coherentes con que ambas columnas vertebrales de azúcar y fosfato estuvieran en el exterior de la molécula. Franklin dijo a Crick y Watson que las columnas vertebrales tenían que estar en el exterior. Antes de eso, Linus Pauling y Watson y Crick tenían modelos erróneos con las cadenas en el interior y las bases apuntando hacia el exterior. Su identificación de grupos espacial de cristales de ADN revelaría a Crick que las dos cadenas de ADN eran antiparalelas. Las imágenes de difracción de rayos X recogidas por Gosling y Franklin proporcionarían la mejor prueba de la naturaleza helicoidal del ADN. Watson y Crick tenían 3 fuentes para los datos no publicados de Franklin. Su seminario de 1951 al que asistió Watson, 1 y 2 discusiones con Wilkins que trabajaba en el mismo laboratorio con Franklin y 3 un informe sobre el progreso de la investigación que pretendía promover la coordinación de laboratorios apoyados por el Consejo de Investigación Médica. Watson, Crick y Wilkins y Franklin trabajaron en el laboratorio del MRS. En los últimos años, Watson ha suscitado controversias en la prensa popular y científica por su trato misógino, hacia Franklin, y por no atribuirle debidamente sus trabajos sobre el ADN. En la doble hélice, Watson admitiría luego que Rossi, por supuesto, no nos dio directamente sus datos. De hecho, a nadie en King se daría cuenta de que se estaría en sus manos. Según el crítico, claro, el retrato de Watson haría de Franklin la doble hélice negativamente, dando la impresión de que era la ayudante de Wilkins y que era incapaz de interpretar sus propios datos del ADN. Así nomás. La acusación de Watson era indefendible, absolutamente, ya que Franklin dijo a Crick y a Watson que las espinas dorsales de la hélice tenían que estar en el exterior. De un artículo del 2003 en Nature, textualmente dice: otros comentarios despectivos hacia Rossi en el libro de Watson llamarían la atención del emergente movimiento feminista de finales de los años 60. Estaría claro que Rossi tenía que irse o ser puesta en su sitio. Desgraciadamente, Maurice no pudo ver ninguna forma decente de dar la patada a Rossi, y ciertamente una mala manera de salir
a la inmundicia de una, dijo así, ¿no? De noche de noviembre era que una mujer le dijera que te estuvieras de aventurar una opinión sobre un tema para el que no estabas capacitado. Una revisión de la correspondencia de Franklin a Watson en los archivos CSHL revelaría que ambos científicos han intercambiado posteriormente correspondencia científica constructiva. Franklin consultó a Watson sobre su investigación del ADN del virus del mosaico del tabaco. Las cartas de Franklin estarían enmarcadas con las formas normales y poco llamativas de dirigirse a él, comenzando con querido Jim y concluyendo con tus mejores deseos. Rosalind, cada uno de los científicos publicaría sus propias contribuciones al descubrimiento de la estructura del ADN volumen de Nature. Esos artículos clásicos de biología molecular identificarían como Watson, J.D. Crick, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en la Universidad de Harvard, en 1956, Watson aceptaría un puesto en el Departamento de Biología de la Universidad de Harvard. Su trabajo ahí se centraría en el ARN y su papel en la transferencia de información genética. Watson abogaría por un cambio de enfoque en la escuela, pasando de la biología clásica a la biología molecular, afirmando que sus disciplinas como la ecología, la biología del desarrollo y la taxonomía, la fisiología, etc., se habían estancado y solamente podrían progresar una vez que las disciplinas subyacentes de la biología molecular y la bioquímica hubieran dilucidado sus fundamentos, llegando incluso a desaconsejar su estudio a los estudiantes. Watson continuaría siendo miembro de la facultad de Harvard hasta 1976, aunque asumiría la dirección del laboratorio de Cold Spring Harbor en 1968. Durante su estancia en Harvard, Watson participaría en una protesta contra la guerra de Vietnam, liderando un grupo de 12 biólogos y bioquímicos que pedían la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses de Vietnam. En 1975, en el 30º aniversario de este bombardeo de Hiroshima, Watson fue uno de los más de los 2000 científicos e ingenieros que se manifestaron en contra de esta proliferación nuclear ante el presidente Gerald Ford, argumentando lo siguiente, que no existía ningún método probado para la eliminación segura de los residuos radiactivos y que las centrales nucleares eran una amenaza para la seguridad debido a la posibilidad de robo terrorista de plutonio. Las opiniones sobre estas contribuciones científicas de Watson durante esta estancia en Harvard son muy dispares y sus logros más notables en sus 2 décadas de Harvard pudieran ser lo que escribiría sobre la ciencia, más que todo lo que descubriría durante este tiempo. El primer libro de texto de Watson es The Molecular Biology of the Gene, bueno, la biología molecular del gen. Marcaría una nueva pauta en los libros del texto, sobre todo por el uso de cabezas de concepto, breves subtítulos declarativos. Su siguiente libro de texto sería La biología molecular de la célula, en el que aquí coordinaría el trabajo de un grupo de científicos escritores. Su tercer libro de texto sería Recombinant DNA, que describiría cómo la ingeniería genética ha aportado mucha información nueva sobre el funcionamiento de los organismos. Estos libros de texto seguirían imprimiéndose hasta hoy. Y podemos seguir más sobre la vida de Watson, pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué les parece?